Amigo, buenas noches. En esta oportunidad voy a tratar de explicar qué significa un mamarracho de juicio oral. Voy a tratar de darle una explicación a lo que significa un mamarracho de juicio oral. ¿Qué cosa es un mamarracho de juicio oral? Que lo hemos escuchado decir hoy día al presidente de la República en el proceso que se le está siguiendo en Barbadillo. ¿Qué significa mamarracho de juicio oral? Miren, un mamarracho de juicio oral es aquel proceso que se lleva a cabo sin respetar absolutamente nada de la Constitución, los derechos humanos, los derechos fundamentales, el debido proceso. No se respetan las principales normas establecidas para cualquier debido proceso. Es decir, se atropella con todo, contra todos, y solamente prevalece la fuerza de querer establecer el status quo, o por lo menos que el status quo de la condición que tiene un funcionario público no se ponga en riesgo, no corra peligro, y al punto en el que su miopía que tiene respecto de las normas legales lo han empezado a confundir porque teme perder su condición. En realidad no es su condición, porque yo no creo que exista un solo juez en este país que pudiera decir que ser juez te otorga algún estatus en especial. Porque todos sabemos que los magistrados, los jueces y todo el poder judicial en general hace años que ya venía menos, justamente por esa situación de ser una institución corrupta, ser una institución que por lo menos el común de los ciudadanos reconoce que tiene 1000 problemas, 1000 deficiencias, 1000 fallas, y que hasta ahora no logra ubicar o encontrar el rumbo para poder hacer una mejora de su situación. Pero llevar a cabo un proceso contra un presidente de la República, en donde lo que debió haber hecho fue tratar de restablecer el Estado de Derecho y la democracia, enfrentar a un poder del Estado como el Congreso, para por lo menos decirle: no te voy a permitir que prosigas con esto, porque has llegado demasiado lejos. Destituir a un presidente de la República, no lograr que termine sus funciones, interrumpir la gestión de un presidente de la República sin importarle a este Congreso, que arrastre a todo el país a una situación de riesgo país elevadísimo, solamente por llevar a cabo el capricho de una demostración de poder absurdo. Y lo que es peor, sumarse en esa absurda campaña por desaforar a un presidente sin respetar la Constitución, los reglamentos, y además tener la colaboración de instituciones como el Tribunal Constitucional, que avala todo esto. Se pronuncia al respecto de que todo lo que se está haciendo en este momento contra un presidente de la República se tuvo que hacer sobre la base de una situación excepcional constitucional de emergencia. O sea, en otras palabras, una reverenda estupidez que justamente suma para que nosotros podamos comprender lo que significa un mamarracho de juicio oral. Porque no solamente es ese pronunciamiento, sino la forma en la que justifica un procedimiento, la falta de procedimiento, ni siquiera un procedimiento mal llevado, sino la falta de procedimientos. Instituciones como el Congreso, que no respetaron, y que todos estamos tomando conocimiento por las declaraciones de los testigos, incluso los propios congresistas como Marta Moyano, que ha dejado bien en claro que 1:50 de la tarde recién es revocado el presidente y ya había sido detenido a la 1:42. Eso es
es prácticamente la explicación concreta de lo que es un mamarracho de juicio oral. ¿Entienden? Un congresista declara frente a un tribunal que no respetaron los procedimientos, que se adelantaron en derrocar a un presidente constitucionalmente elegido, un poder judicial que no tiene la condición ni la autoridad para revocar un mandato y mucho menos para iniciar un proceso. Y por eso vuelvo a repetir, mamarracho de juicio oral, porque en el Congreso el proceso constitucional de desaforar a un presidente de la República no se cumplió en todos sus extremos y en todos sus extensos, sin respetar el propio reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Porque la propia congresista en su declaración frente a un tribunal dice que no habían utilizado la moción del congresista Málaga, sino era una sesión nueva. O sea, sin moción, decidieron convocar a una sesión nueva. Nadie la propuso, nadie la compuso, nadie cumplió los requisitos, no hubo las 26 firmas para elevar esa moción, para ese requerimiento, no hubo las 52 firmas, no hubo absolutamente nada. La señora misma ha declarado, es una sesión nueva, sin mociones, ¿ok? Tampoco hubo las mociones para poder discutir, como es una moción nueva, una sesión nueva, que no ha tenido mociones, además necesitaba otra moción para ser discutida y votada el mismo día, donde se requerían 104 votos. O sea, la señora ha declarado frente a un tribunal, este tribunal que es la traducción de un mamarracho de juicio oral, que permite una situación como esta, porque al tomar conocimiento de ello, inmediatamente debe solicitar la anulación de este proceso, porque no está ajustado a derecho. Porque el proceso de investigación inició mal, porque no debió haber iniciado este proceso penal mientras el proceso constitucional en el Congreso no había cumplido con los reglamentos establecidos ni la Constitución. Y el Poder Judicial, como poder del Estado para establecer el equilibrio de poderes, no debió aceptar el inicio de este proceso penal. Sin exigirle al Congreso como poder del Estado, tienes que cumplir el proceso constitucional respetando lo establecido en el reglamento y la Constitución. El señor es aforado, el señor tiene privilegios, tiene derechos y estos deben ser cumplidos. Yo no me voy a prestar para llevar un proceso penal, un mamarracho de proceso penal, donde no tenga primero el proceso constitucional agotado y cumplido principalmente. Entonces, eso es lo que significa mamarracho de juicio oral. Porque en el propio proceso penal, que tiene una etapa inicial absolutamente absurda, porque no hay prueba, tampoco sustento de acusación. Una fase intermedia donde en el control de acusación se permite ir a un juicio oral. El juez de que hace control de acusación va a un juicio oral, seguramente con la esperanza de encontrar en alguna declaración en ese juicio oral de alguien que pudiera incriminar al presidente, que pudiera decir yo lo vi con un arma, ¿no? Ese es el riesgo que asumieron los que decidieron irse a este mamarracho de juicio oral. ¿Entienden? El fiscal no tenía pruebas, no tenía cómo demostrarlo, y el juez de control de acusación permite ir a un juicio oral porque dijeron que el delito de rebelión no solamente necesita ser evaluado por el arma de quien la empuñó y decidió irse a rebelión, sino porque el impacto que genera de zozobra en la sociedad también es considerado o califica o hace calificar el delito de rebelión. En realidad eso es prevaricato y por eso los están denunciando. Y persisten en ir a un juicio oral para hacer esto el significado de que es un mamarracho de juicio oral, porque todos los testigos están declarando que el presidente no tuvo absolutamente nada que ver en esto. No coordinó con nadie, no llamó a nadie, no impidió el paso de nadie. Los propios congresistas que están declarando dijeron, la misma Marta Moyano ha dicho,
Yo fui quien ordenó que cierren el Congreso, al señor de la puerta, al vigilante, no sé quién. ¿Entienden? Entonces, ahí tienen más o menos el concepto o la explicación de lo que es un mamarracho de juicio oral, que es lo que el presidente Pedro Castillo hoy estableció frente a la jueza, que no quiere aceptar que está haciendo el ridículo a nivel mundial porque tiene a un presidente secuestrado en Barbadillo.